En primer lugar, porque escogimos una fuente en la que nosotros teníamos una ventaja comparativa. En el sur de España, la energía solar es un factor verdaderamente importante frente al resto de Europa y, por lo tanto, resultaría ilusorio pensar en otras fuentes alternativas. De ahí el interés en que disponíamos de un recurso abundante como era el sol para desarrollar apoyar ese tipo de tecnología y, por lo tanto, favorecer todo su desarrollo y su producción. Otro factor que ha sido importante tener en cuenta ha sido el desarrollo tecnológico que ya estaba incipiente en las universidades españolas y en los centros de investigación. Es decir, no se partió de cero y, como está ocurriendo, yo al menos me estoy encontrando aquí en Chile, hay universidades que están desarrollando tecnologías en productos renovables en los que se tienen ventaja en determinados aspectos. Y, por lo tanto, partiendo de esa tecnología se ha ido perfeccionando, se ha ido desarrollando y hoy día se encuentra con una tecnología en sectores que es puntera a nivel mundial, como pone manifiesto la presencia de empresas españolas en Estados Unidos, en el resto de Europa, en Asia, etcétera, etcétera. Y, en tercer lugar, otro factor que se tuvo muy en cuenta es la conciencia tanto de empresas como de ciudadanos de que la energía de fuentes no renovables no era algo gratuito, sino algo necesario sobre lo que hay que apostar. Con este panorama, evidentemente, las cosas estaban claras, pero, sin embargo, la realidad era muy diferente. La realidad es que, si bien se sabía qué se quería hacer, el problema era que, por una parte, la rentabilidad de esas energías en esos momentos no era el principal factor que atrayese a las empresas a llevar a cabo proyectos de este tipo. Toda aquella empresa que se dedicase a producción de energías renovables, si no encontraba otro ambiente, difícilmente se iba a dedicar o iba a dedicar ningún dinero, ningún recurso monetario a llevar a cabo proyectos de energía renovable. Es decir, que era un primer elemento el resolver ese problema de la rentabilidad privada. Un segundo elemento que había que tener en cuenta también es el que habría que tener una política energética que lograse superar este problema. Mientras no haya expectativas de rentabilidad o utilidades, como se dice en Chile, difícilmente se va a atraer al sector privado para que lleve a cabo proyectos de este tipo. De ahí la necesidad de diseñar una política energética que atrayese esto. Y, en consecuencia, contando con estos factores, y un tercero, que era cambiar la legislación de tal manera que la legislación obligase o favoreciese, tanto la tributaria como la técnica, favoreciese ese tipo de inversiones, con eso se iba a crear un marco en el cual, durante el periodo 2005 al 2010, se plantearon una serie de objetivos que, como después diré, se han cumplido, incluso en exceso, como consecuencia de ese diseño de lo que se llamó en España, o se llama Plan de Fomento de Energías Renovables 2005-2010. ¿Qué se ha hecho? Yo voy a sintetizar de una manera muy escueta cuáles han sido los componentes que, desde mi punto de vista, han sido cruciales para desarrollar este tipo de energía. De tal manera que, al menos en la experiencia de España y por lo que conozco de otros países, sin ella hubiera sido imposible que hoy día sean países representativos de este tipo de energías. En primer lugar, la primera medida que había que tomar en lo que se refería a este sector era medidas de carácter técnicos. Y me estoy refiriendo a, concretamente, el sector de la energía solar. La medida fundamental era lo que se llamó el Código Técnico de Edificación. ¿En qué consistía prácticamente? En establecer una ley mediante la cual la construcción de determinados edificios obligatoriamente tenían que llevar instalaciones de paneles solares. De tal forma que se regulaba, y no viene aquí al caso porque no es ni disponemos de tiempo ni tampoco creo que es el foro adecuado, lo que se hacía es obligar mediante ese código a toda construcción pública y privada que reuniese una serie de características, unos usos, etcétera, obligarla a que tanto la fuente de generación de energía eléctrica para consumo de ese edificio como incluso para venderla a la red eléctrica se realizase a través de este tipo de energías. Por lo tanto, ya había ahí un elemento que impulsaba una demanda obligatoria de cara a un sector. Después se establecieron criterios sobre, según la zona, según los metros cuadrados construidos, según el uso de la vivienda o el edificio, una serie de especificaciones, pero lo fundamental era establecer una legislación mediante la cual uno de los principales usuarios consumidores de energía de carácter procedente de la energía solar, como eran las edificaciones, estuviesen obligadas a establecer esos paneles para que el consumo de energía fuese de origen solar.
Un segundo tipo de medidas que también contribuyó a coadyuvar, en definitiva, a impulsar este tipo de energías, fueron las ayudas públicas a las inversiones. Es decir, al sector privado hubo que ayudarle mediante el ICO, que era es el Instituto de Crédito Oficial, es un organismo financiero público, y el IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en España. Todas las líneas de financiación destinadas a proyectos de energías renovables, en este caso de energía solar, contaba con una subvención en las tasas de interés, de tal manera que rebajaba el coste financiero de los créditos para los proyectos de financiación de este tipo de energías. Y esto, durante ese periodo, es decir, la subvención, por dar una cifra, ha subido a 7 millones de euros. Es decir, simplemente nada más que el tipo diferencial que ha tenido que pagar el IDAE, que es una subvención, una ayuda del Gobierno, al ICO, que es una entidad financiera, para que el tipo de interés al que prestaba los créditos a estas empresas inversoras no fuese el del mercado, sino menor y, por lo tanto, tener una ventaja. Un tercer tipo de medidas, lo que han sido, y esto ha sido fundamental, lo que se llama primas o subvenciones. Es decir, el Gobierno del Estado ha tenido que primar todos estos proyectos hasta tal punto, y con esto quiero que se haga una idea del esfuerzo. Es decir, es muy fácil hablar del desarrollo de energías renovables y, lógicamente, toda la tecnología pues tiene un papel muy importante en lo que es después los rendimientos que pueda dar y el perfeccionamiento. Pero detrás hay un coste muy grande. Por darle unas cifras, concretamente en las energías totales, no solamente la solar, pero en energías renovables en España, las primas en el año 2009 han sido 6.200 millones de euros y en el año actual superarán los 5.900 millones de euros. Hay un nuevo plan, porque finaliza el plan actual en el 2010 y antes del 30 de junio España está preparando y lo va a presentar ya a la Unión Europea el nuevo Plan Nacional de Energías Renovables 2010-2020, en el que se prevén primas y subvenciones por más de 124.000 millones de euros. Es decir, con esto ¿qué quiere decir? Que no es gratuito el desarrollo de las energías renovables. Lo que pasa es que hay causas, hay razones que justifican a medio y largo plazo apostar por este tipo de energías. Pero esa política de prima y subvenciones ha sido vital. ¿Qué ha ocurrido durante estos 5 años? Que, según esas políticas de prima y subvenciones, porque muchas veces se hace con criterios que después la experiencia nos tiene que corroborar si han sido los más acertados o no, ha habido sectores que se han obtenido unas grandes utilidades, se han desarrollado mucho y hay otros que menos. Y, por lo tanto, se está rectificando ese tipo de prima o subvenciones. Otro factor importante ha sido la política de precios regulados. Es decir, al sector de energías renovables se le ha garantizado la venta de esa energía que genera electricidad en el mercado, con unos precios de tal manera que las hicieran rentables. Y, por último, ha habido también una política fiscal en el sentido de que se han establecido deducciones fiscales en los impuestos de sociedades de las empresas dedicadas a proyectos de energía solar. Es decir, aquí es el impuesto de utilidades, pues desgravaciones a ese tipo de empresas y, por lo tanto, incentivos fiscales, y aquellas, como por ejemplo las que van destinadas a los automóviles, como es a la biomasa, el biodiesel, en la que en toda Europa tiene un impuesto específico que grava las gasolinas, todos los carburantes, pues cuando esos biocarburantes, lógicamente, tenían su origen en fuentes